Siempre es un gusto estar en la Universidad Marroquín y poder hablar de un tema tan complejo como el tema de la justicia, que tiene tantas implicancias en tantos ámbitos de nuestras vidas y que usualmente consideramos como un tema respecto del cual tenemos una idea clara. Desde niños nosotros empleamos o recurrimos al concepto de justicia para discutir sobre aquello que nos parece que está bien, que está mal, sobre aquello en lo que estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. ¿Quién no le ha dicho alguna vez a su padre o a su madre: mamá, no es justo este castigo, mamá, no es justo que tal chico o tal chica haya conseguido a esa novia o ese novio y demás? ¿Por qué a mí sentimos una sensación de injusticia? Pero en realidad, y aquí voy a recomendarles un libro en el que me he basado para hacer gran parte de esta presentación, en realidad dos: Michael Sandel's Justice y The Quest for Cosmic Justice de Thomas Sowell. En realidad, cuando hablamos de justicia, muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando. Y lo que vamos a tratar de hacer durante esta charla es poner a prueba nuestras intuiciones acerca de la justicia para tratar de irnos probablemente con más dudas que aclarar que con más definiciones que tener, para poder pensar de qué hablamos cuando hablamos de justicia y en qué clase de justicia creemos. Cuando hablamos de justicia, hablamos de muchas cosas en una sociedad. Hablamos de cómo debemos tratarnos entre nosotros, cómo organizar la vida en sociedad, cuál debe ser la ley, ¿no es cierto? La ley es un concepto que está muy atado a la justicia. ¿Quién debe tener derecho a qué? Hablamos, si llevamos estas preguntas a un ámbito más trascendental, de si se debe respetar la libertad o se debe maximizar el bienestar más bien, o si tenemos que promover la virtud y el mérito en una sociedad, o si queremos obtener la igualdad a costa de las demás. Hablamos en buena cuenta acerca de cómo queremos, qué valores queremos que sean superiores en la sociedad donde vivimos. Y el discurso político, sin que lo sepamos explícitamente, es esto. Queremos libertad, queremos igualdad, queremos que alguien decida por nosotros para maximizar el bienestar de todos los demás, queremos promover la virtud entre las personas a la fuerza, queremos que las personas sean virtuosas voluntariamente y demás. Entonces, es una discusión muy importante, porque es una discusión que nos lleva a pensar en qué es justo y qué es injusto sobre la base de lo que creemos, sobre la base de cuándo consideramos alguien tiene derecho a algo. Alguien puede tener derecho a algo sobre la base del mérito, sobre la base de qué es lo mejor para todos, sobre la base del ejercicio de su libertad, sobre la base de que todos seamos iguales. Lo justo es encontrarle el porqué a ese derecho asignado. Y el concepto de justicia nos sirve para tener una fundamentación moral sobre quién debe tener las cosas en la sociedad, a quién le corresponde justamente el dinero, los bienes, los derechos, los honores, los deberes, las obligaciones. Entonces, es una discusión filosófica muy trascendente que nosotros usualmente pasamos por alto, que nosotros usualmente, erradamente, consideramos en función de una circunstancia sin profundizarla. ¿Okay? Vamos a ver ahora algunos casos que van a tratar de poner a prueba nuestro concepto de justicia. Y vamos a ver si nosotros creemos que la justicia es maximizar el bienestar, cultivar la virtud, promover la igualdad o respetar la libertad. Y vamos a ver que no siempre vamos a tener la misma preferencia. Dependerá del caso y cómo se nos presente para ver qué es lo que creemos que es justo y qué no. Para esto vamos a utilizar un caso que seguramente algunos de ustedes ya conocen, que es el famoso caso del tranvía sin frenos. ¿No es cierto? Supongamos que
ustedes, cada uno de ustedes, está manejando un tranvía y ese tranvía se quedó sin frenos. Y entonces hay 5 hombres que están usando, unos audífonos que tapan el ruido, trabajando en los rieles del tren. Y ustedes van en ese tranvía sin frenos y saben con toda certeza de que van a matar a esas personas que están trabajando en la vía. No pueden frenar. De pronto notan que lo que sí pueden hacer es girar y que al otro lado de la vía hay una sola persona trabajando en el otro riel. Entonces se enfrentan entre la disyuntiva de seguir su curso normal y matar a 5 personas o de girar y matar solamente a una. La pregunta que les hago es, ¿cuántos decidirían seguir el curso normal y matar a 5 personas para salvar a la otra porque el destino natural era que el tren siga de frente? 1, 2, 3, 4. 4 personas en este auditorio estarían dispuestos a matar a 5 personas y no girar el timón para matar solamente a 1 y salvar a 5. Imagino, pero quiero que levanten la mano, que todos los demás preferirían sacrificar una vida en lugar de 5. ¿Es correcto? Sí, perfecto. ¿Puedo preguntarte por qué elegirías matar a 5 en lugar de 1? Sí. Porque, como mencionabas, o sea, el destino, pues, o sea, es lo que toca y uno no puede como jugar de ser Dios o en cierto aspecto. Porque después, o sea, si nos imaginamos que la otra persona que está en el otro riel es un familiar, ¿qué harías? Bueno, es una buena pregunta. Pero digamos, imagínate, quédate con el micrófono, imagínate que tienes que matar no a 5, sino a 300 personas contra una. ¿Cambiaría tu decisión? O sea, es que si lo pones así, creo que sí, pero es que realmente, o sea, no sé, no sé. Es No una sé pregunta realmente. difícil, pero vamos ahora con aquellas personas que dijeron que sí, que estarían dispuestas a girar el timón y matar a 1 en lugar de matar a 5. Vamos a imaginar ahora que esas personas son doctores, ¿no es cierto? Y trabajan en una sala de emergencias y tienen 5 pacientes gravemente heridos, pero que con un trasplante de distintos órganos cada uno tienen la certeza que vivirán. Entonces a uno puede hacer un trasplante de corazón, a otro un trasplante de riñón, a otro un trasplante de pulmón, a otro un trasplante de páncreas y a otro un trasplante, qué sé yo, de algún otro órgano. Y tienen que si no hacen esos trasplantes, esos 5 pacientes morirán. De otro lado, tienen a un paciente perfectamente saludable haciendo una siesta en el cuarto de al lado. Entonces se enfrentan a la misma disyuntiva. Podrían salvar la vida de 5 personas por la vida de 1. ¿Cuántos de ustedes, siendo doctores, irían a quitarle los órganos a esta persona, sacrificar a 1, contra poder salvar a 5? ¿Alguno lo haría? Tenemos un asesino en serie en la sala. A ver, ¿por qué lo harías? No, disculpa la broma. Porque al final, o sea, si salvamos a los 5 que son doctores, ellos pueden salvar a más. En cambio 1, pues igual va a salvar a más, entonces siempre salvamos más. Es una lógica interesante, pero si se dan cuenta, el argumento es el mismo. El argumento es la vida de 1 contra la vida de 5. Si nosotros estamos puestos en una situación como que ya estamos en el tranvía y tenemos que decidir si girar o no girar, nuestra decisión será
salvar la vida de 5 matando a 1. Si nosotros no estamos en esa situación del tranvía, si no somos el médico, nuestra decisión será salvar a 1 y que mueran 5. ¿No es cierto? Sin embargo, la lógica final, el resultado final, es que se prefiere la vida de 1 contra la vida de 5 en un caso, y se prefiere la vida de 5 contra la vida de 1 en el otro caso. Y la pregunta es, ¿en qué caso es justo? ¿En qué caso no? ¿Por qué? Y esto nos lleva a una primera aproximación que es muy interesante respecto de la justicia. Y esa aproximación es que nosotros podemos entender la justicia desde dos grandes aspectos. Un aspecto deontológico, un aspecto moral, si se quiere, trascendental, y un aspecto consecuencial, utilitario. En el utilitario nos importará el resultado del mayor número, ¿no es cierto? Nos importará que se salve la mayor cantidad de vidas. En el deontológico nos importará hacer lo que creamos que es correcto, hacer lo que creamos que es lo moralmente correcto. Ahora, mejor dicho, lo éticamente correcto. En ambos casos hay una moralidad detrás. En un caso la moralidad es pretender que el grupo esté mejor. En el otro caso es respetar la individualidad de cada quien. Es no tratar de comparar vida contra vida. La pregunta es si eso siempre es posible o no. La respuesta es que no, ¿no es cierto? Un médico que tiene 2 pacientes en emergencia que llegan, y ha pasado muchísimo en todo el mundo a propósito del COVID, con las camas, por lo menos en Perú, las camas de cuidados intensivos llenas, tenían que elegir entre 2 pacientes para que pueda pasar uno a la cama de estados críticos y el otro moría. Y tenían que decidir sobre la base de algún criterio. Su posibilidad de sobrevivencia, su juventud, qué tanto el pulmón está tomado y demás. Y el médico tiene que seguir un criterio de salvarle la vida a alguien y condenar a muerte a otra persona. Y en ese criterio no puede ser deontológico, tiene que ser consecuencial. ¿Está haciendo lo justo? Esa es una pregunta que nos haremos. Vamos a hablar de otro caso que también es muy conocido. Se conoce como el caso del bote salvavidas. Y se dio hace muchos años, es un caso real, a diferencia del caso del tranvía, que es un caso inventado. Es un caso real que surge de un precedente legal, de un juicio que se dio en 1884. Y el caso se llama DaQuinn versus Dudley and Stevens. ¿Qué pasó? Había un barco llamado el Minonet que naufragó y entonces solo 4 personas sobrevivieron al naufragio en un bote salvavidas y no tenían ni agua fresca ni nada que comer más que 2 latas de nabo. Estos 4 hombres eran el capitán, Thomas Dudley, el primero oficial, que se llamaba Edwin Stevens, un marinero llamado Edmund Brooks. Según los recuentos de la época, estos eran marineros de trayectoria y estaban calificados como marineros de excellent character. Eran marineros de primer nivel. El cuarto, curiosamente, era un joven llamado Richard Parker, de 17 años, un huérfano sin familia que se había embarcado en su primer viaje con la esperanza de volverse hombre, de volverse un marinero, de salir al mundo. Un barco pasó y no los vio. Durante 3 días vivieron sin tomar agua, comiendo raciones muy pequeñas de nabo. Al 4.º día capturaron una tortuga de mar y vivieron comiéndosela hasta el día 8º.
el día octavo en adelante no tenían que comer. Parker, para el día octavo, estaba muy enfermo, casi moribundo, postrado en una esquina del barco porque había tomado agua salada contra el consejo de los demás miembros del bote salvavidas, de los demás tripulantes. ¿Qué pasó? A los 19 días, con Parker muy enfermo, lo que hace el capitán Dudley es decir, vamos a hacer un sorteo. Y el que pierde el sorteo va a tener que inmolarse, lo vamos a sacrificar y vamos a comérnoslo para poder sobrevivir. Brooks, que era el marinero, ¿no es cierto? Dudley el capitán, Stevens el primer oficial, Brooks el marinero y Parker el joven enfermo. Brooks se opone y no hay sorteo. Al día siguiente, Dudley le ordena a Stevens, el capitán, le ordena al primer oficial que mate a Parker. Y Stevens, muy religioso él, dio una plegaria y lo mató, ¿no es cierto? Y lo que hizo fue, asesinarlo. Brooks, superando sus resistencias iniciales porque él había dicho que no podía matar al otro tripulante del barco, ni siquiera a él, a ninguno de ellos, ni siquiera por sorteo, venció sus resistencias iniciales y comió del cuerpo de Parker para poder sobrevivir. Hasta que 4 días después una ayuda llegó en la forma de un barco que cruzaba. De hecho, en el diario de Dudley, el capitán, se señala que 24 días después del naufragio, mientras desayunaban a Parker, por supuesto, mientras desayunaban, vieron un barco aparecer. Fueron rescatados y fueron juzgados. Dudley y Stevens como autores, Brooks como testigos. La pregunta ¿es justo lo que hicieron? ¿Les parece, dada la circunstancia, que actuaron correctamente? ¿Cuántos creen que la muerte de Parker es justa, es justificada? Levanten la mano. 2 personas, 3. ¿Cuántos creen que no es justificada? Todos los demás. Es decir, todos los demás creen que lo correcto hubiera sido que mueran los 4 en lugar a que muera solo uno. ¿Por qué? Porque, como dijo la chica arriba, no somos dioses como para juzgar quién puede morir, quién no, a pesar de que Parker estaba enfermo y en algún momento sí se iba a morir, puede que él se hubiera muerto primero sin que ellos realmente lo mataran. Tal vez incluso si ellos hubieran esperado 1 o 2 días más, Parker se hubiera muerto y no lo hubieran tenido que haber matado y no hubieran sido juzgados por autores de cometer un crimen. No somos quienes para decidir quiénes mueren y quiénes viven. De acuerdo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hacían el sorteo y Parker perdía? Digamos, todos se ponen de acuerdo y dicen, tienes razón, Dudley, hagamos un sorteo y el que pierde, bueno pues, piña, como dicen en Perú, mala suerte, caballero, a servir de almuerzo, cena y desayuno. ¿Quién cree que el sorteo hubiese sido justo? Ok, entonces, ¿están de acuerdo con que la gran mayoría del auditorio cree que si matan a Parker sin su consentimiento, está mal? Pero si todos tienen la misma chance de morir, está bien. Y esto es un fenómeno curioso y siempre pasa. La gente considera que cuando todos tienen la misma posibilidad de resultado, por algún motivo, esto tiende a ser más justo. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Parker estaba de acuerdo?
Si Parker se inmola y dice, señores, yo estoy enfermo, probablemente voy a morir, ¿por qué no me sacrifican y me comen? ¿Sería justo? También. Entonces la mayoría cree que si Parker presta su consentimiento a ser devorado o si presta su consentimiento a ser parte del sorteo y pierde, sería justo que lo maten y se lo coman, pero que si no le preguntan, no es justo. ¿Qué pasa, no obstante, si Parker, después de perder el sorteo o después de haber decidido inmolarse, cuando se le está acercando Dudley o Stevens con el cuchillo, dice, no, ¿sabes qué? Me retracto. E igual lo matan porque ya había dado su palabra. ¿Sería justo o no sería justo? Levante la mano el que cree que sí sería justo. Son pocos. Levante la mano el que cree que sería injusto. Es curioso porque la mayoría de gente aquí cree que sería justo que lo maten si es que él dio su consentimiento al acto. Pero también creen que es justo que se retracte de ese consentimiento. Entonces creen que el valor de la palabra empeñada en una circunstancia como esta es muy relativo. Bajo esa lógica, podríamos pensar que también creen que uno podría cumplir los contratos si le da la gana y retractarse en cualquier momento. ¿No es cierto? Porque si yo doy mi palabra y luego puedo retractarme porque me arrepentí, en un caso, ¿por qué no podría hacerlo en otro? Todo esto nos lleva a pensar en lo que es la justicia, lo que consideramos justo y cuándo lo consideramos justo. Vamos a ver ahora que estos ejemplos, o hemos visto ahora, que estos ejemplos nos permiten considerar justos o injustos situaciones donde se obtiene el mismo resultado o resultados contrarios. Yo estoy dispuesto a aceptar la muerte de un individuo en un accidente de tren para salvar a 5 personas que aceptar salvar a 5 personas matando un individuo. He considerado en un caso una justicia utilitaria, una justicia consecuencial. En el otro caso he querido justificar una justicia deontológica, de valorar la vida humana y no poder compararla con las otras. Para entender bien, quien creó o quien esbozó con mayor nitidez lo que hoy conocemos como la justicia consecuencial es nada más y nada menos que Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, un hombre sumamente interesante, un abogado que escribió muchísimo, uno de los principales filósofos que ha influenciado en la economía moderna, un arquitecto que diseñó un penal llamado el panóptico, desde el cual podías observar a todos los reos y hacerlos trabajar de manera forzada, buscando la eficiencia. Tenía una frase que hasta hoy ha impregnado el pensamiento económico y mucha de la lógica constructivista. Y esa frase es que los seres humanos somos esclavos de 2 emociones, el dolor y el placer, que hoy se traducen en costos y beneficios. ¿Qué hacemos los seres humanos? Evitamos el dolor y buscamos maximizar el placer. ¿Qué hacemos los seres humanos? Tratamos de tener el mayor beneficio al menor costo. La racionalidad económica, de cierta manera, tiene raíces en Bentham. Y entonces Bentham nos dice lo que se debe buscar como sociedad es la felicidad del mayor número. Es que el mayor número de individuos esté mejor. Y entonces, para Bentham, no hay ninguna duda en que matar a una persona para salvar a 5 es lo moralmente correcto, es lo justo. Sin embargo, Bentham se enfrenta a 2 objeciones. Una
los derechos individuales. Como ustedes lo acaban de decir, algunos de ustedes es, no podemos nosotros decidir quitarle la vida a otro ser humano. Este asunto en donde yo decido matar a uno para salvar a 5, viola el derecho a la vida de un ser humano y entonces puede ser para los que creen en la justicia deontológica injusto. De otro lado, hay otro problema y es que las valoraciones son subjetivas. Entonces, como las valoraciones son subjetivas, no podemos saber nunca cuándo estamos logrando la mayor felicidad del mayor número, porque la felicidad no es algo que uno pueda poner en una escala de valores comparativa. Y si bien los economistas, cuando hacemos distintos tipos de análisis, recurrimos al dinero como una fórmula de tener una base comparativa, sabemos que es una base comparativa imperfecta y que los valores son subjetivos y no podemos compararlos entre sí. No hay comparación intersubjetiva entre las personas y sus emociones, su felicidad, su utilidad. Entonces, el problema de Bentham es que no encuentra una escala única que nos permita hacer un agregado de todo el placer y toda la felicidad en una sociedad contra todo el dolor y todos los costos en una sociedad. Si Bentham lo hubiera descubierto, hubiésemos llegado a la sociedad utilitaria perfecta, pero no la descubrió. Sin embargo, hoy día, quienes tratan de hacer planificación centralizada creen que es exactamente lo que están haciendo, logrando el sueño de Bentham de hacer que la mayor cantidad de gente esté mejor a costa de un grupo menor de gente. Si yo le quito al rico para darle al pobre, en una lógica benthamita, es porque pienso que el dolor que le causa al rico es menor al placer que le causa al pobre. Sin embargo, nosotros sabemos, gracias a los escolásticos y especialmente a Menger, que eso es falso porque el valor es subjetivo. Bentham fue luego explicado por un discípulo de él, reformulado si se quiere, que se llama John Stuart Mill, ¿no es cierto? El famoso autor de On Liberty, que es una de las mejores defensas de la libertad que se han escrito jamás. John Stuart Mill fue discípulo de Bentham y nos dice que la libertad de uno empieza, mejor dicho, termina donde empieza la libertad de otro, que es un concepto, el principio de no agresión del liberalismo, que todos quienes creemos en la libertad llevamos muy marcado. Y trató de defender el utilitarismo rebatiendo las objeciones planteadas y diciendo, sí debemos permitir una sociedad en donde se busque la mayor felicidad para el mayor número. Pero esa mayor utilidad para el mayor número se produce dejando a los individuos actuar libremente, porque ellos saben qué es lo que les causa placer y qué es lo que les causa dolor. Y entonces introdujo un elemento liberal dentro de la lógica utilitaria. Pero la lógica utilitaria sigue siendo consecuencialista en sus extremos. Si tenemos que salvar a 5 matando a 1, pues eso termina siendo consecuencialmente lo justo. Luego de esto, nos encontramos con otro filósofo que es sumamente importante en la discusión de la justicia, que es Kant, ¿no es cierto? Immanuel Kant tenía una idea central, y es que la justicia está basada en la razón, y la razón es la que nos tiene que hacer actuar sobre la base de lo que creamos moralmente correcto en todas las circunstancias posibles. Es decir, Kant lo que señala es, nosotros no somos libres y autónomos cuando respondemos a nuestros deseos, como creía Stuart Mill, cuando tratamos de satisfacer
buscar nuestro placer, sino cuando actuamos sobre la base de una ley moral. Y entonces Kant dice que la actuación de los seres humanos es de dos clases. A una la llamó el imperativo hipotético y a la otra la llamó el imperativo categórico, siendo el segundo el que conforma una actuación justa por parte del individuo. ¿Qué significa el imperativo hipotético? Significa, si quiero X, hago Y. Por ejemplo, yo me presto dinero de un banco y entonces le pago. Pero no le pago porque sea lo correcto, sino que le pago porque quiero que me vuelva a prestar. Si quiero X, hago Y. Entonces, no hay una lógica ahí de ley moral universal. No lo estoy haciendo porque lo considero lo correcto, lo estoy haciendo porque me beneficia. Kant dice que el imperativo hipotético no es el que debe guiar la actuación de las personas, sino el imperativo categórico. ¿Y en qué consiste el imperativo categórico? Universalizar la máxima de tu comportamiento. Tratar a las personas como fines y no como medios. Es decir, yo cuando voy a realizar un acto, debo ponerme a pensar si la forma en la que yo debo actuar es aquella en la que creo, es aquella que yo creo deben seguir todos los seres humanos en esa situación. Es decir, ponerme en una ley universal, en una máxima universal, y no puedo violarla. Ahora, hay dos objeciones para mí muy poderosas respecto de Kant. La primera es que de cierta manera ignora la naturaleza humana, porque la gente puede pensar distinto. Yo puedo creer en una circunstancia que la forma en la que todo el mundo debería actuar es una, y ustedes pueden creer en la misma circunstancia que la forma en la que la gente debería actuar es otra. No hay un pensamiento objetivo, no hay un pensamiento igualitario en lo que se refiere a cómo se deben comportar los seres humanos, ¿no es cierto? Las personas que tienen creencias distintas tendrán imperativos categóricos distintos. No será el mismo imperativo categórico el que tenga un ateo que el que tenga un creyente. No será el mismo imperativo categórico el que tenga un musulmán que el que tenga un católico o el que tenga un judío o un hindú, ¿no es cierto? Entonces, parte de creer que hay tal cosa como la posibilidad de una ley universal, que es una pretensión absolutista errada. Pero si lo llevamos a consecuencias prácticas, nos encontramos con casos particulares en donde podemos pensar si debemos violar o no el imperativo categórico. Un imperativo categórico emblemático es no mentir. Kant lo dice, no debemos mentir. Las personas debemos comportarnos bajo una ley universal de la no mentira. Imagínense que ustedes son un alemán en la Alemania nazi que está escondiendo unos judíos en su casa. Y les toca la puerta a un soldado alemán y les pregunta, ¿hay judíos en esta casa? Ustedes, bajo el imperativo categórico de no mentir, lo que tendrían que decir es, sí, hay judíos en esta casa. Lo que terminaría con que arresten a esos judíos y muy probablemente los exterminen. ¿No es cierto? Entonces, ¿hasta dónde la máxima universal de no mentir de Kant tiene validez? Parece que lo justo, lo moralmente correcto en esa circunstancia es mentir, ¿no es cierto? Ahora, uno podría no mentir e igual hacer cuestionable su actuación sobre la base del imperativo categórico de Kant. Pensemos en Bill Clinton, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Bill Clinton en el caso Mónica Lewinsky? Probablemente ustedes no se acuerden porque eran muy jóvenes. Bill Clinton
lo que hizo fue, Mónica Lewinsky era su pasante, su practicante, y Bill Clinton tuvo una serie de relaciones que él calificó como impropias, pero que ninguna configuró en el sentido bíblico de la palabra una relación sexual. ¿Ya? Y entonces, cuando le preguntaron a Bill Clinton si había tenido relaciones con Mónica Lewinsky, él lo negó. Y él dijo, yo no he tenido relaciones con Mónica Lewinsky. Yo no he tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Luego apareció evidencia que hacía indubitable el saber que tuvo relaciones con Mónica Lewinsky, pero no en el sentido bíblico, sino en un sentido distinto. Y entonces él apareció en televisión nacional con una Biblia en la mano y él dijo, yo he tenido relaciones impropias con la señorita Lewinsky, no he tenido relaciones sexuales porque soy católico. Bajo el imperativo categórico de Kant, él no ha mentido, porque si le creemos que es católico y que cree que la relación sexual solamente se configura en el sentido bíblico, entonces él no mintió. Pero la pregunta es, ¿en realidad esa es una ley universal bajo la cual queremos que surjan todos los comportamientos, que se sigan todos los comportamientos? La respuesta es probablemente que no. Entonces vemos claros casos en donde la justicia kantiana, la justicia deontológica, la justicia de ley universal no funciona. Otro tipo de justicia que se ha estudiado a lo largo de los años es la justicia distributiva. Y la justicia distributiva está en Aristóteles y en adelante se ha pretendido utilizar a lo largo de la historia, poniéndole luego dos letras, redistributiva. ¿No es cierto? La justicia distributiva nos dice, Aristóteles habla de dos justicias, la conmutativa y la distributiva. La conmutativa tiene mucho más que ver con el mundo del derecho y tiene que ver con la reciprocidad en las relaciones, con que si yo no cumplo el contrato me deban forzar a entregarlo. Es una justicia más de la que derivó la justicia comercial. La justicia distributiva tiene que ver más en cómo asignamos los bienes y derechos en una sociedad. Y Aristóteles decía que debemos repartirlos en virtud al mérito, mejor dicho, sobre la base del mérito y la virtud. El mérito, no olvidemos, no es más que la apreciación que tienen los demás del esfuerzo que nosotros hacemos para obtener algo. Y sabemos hoy que en el mercado el mérito es irrelevante. Lo relevante es la productividad. Nadie compra un disco de un guitarrista que practica 24 horas, 7 días a la semana sin parar y hace música horrible. ¿No es cierto? Cuando puede comprar la música de un guitarrista que de repente es un superdotado y sin practicar nunca toca maravillosamente. Nos interesa en los mercados la productividad, no el mérito. Sin embargo, Aristóteles creía que las cosas se deberían repartir en función del mérito y la virtud. ¿Ok? La objeción de la justicia distributiva, que hoy se ha vuelto redistributiva y que nos lleva a creer que los bienes en una sociedad se deben distribuir de acuerdo a algún criterio. El criterio podría ser pobreza o cuando queremos redistribuir, digamos, hacia los más pobres directamente mediante un negative income tax. El criterio podría ser mediante titularidades, cuando damos sistemas de salud o de educación o de lo que fuera gratis a quienes no los pueden pagar y creemos que entonces se debe distribuir en función de la situación económica de la persona, o el criterio podría ser en función de la actividad que alguien realiza que queremos promover mediante las famosas leyes que en Public Choice se llaman leyes de beneficios concentrados y costos difundidos. El gran problema detrás de la justicia distributiva y de su hijo, la justicia redistributiva, radica en que alguien tiene que determinar
quién tiene derecho a qué. Y abrimos una puerta gigante a la arbitrariedad. ¿Quién determina quién es virtuoso? ¿Quién determina quién tiene mérito? ¿Quién distribuye? ¿No es cierto? Hay una famosa frase de Ulpiano: justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, que es una frase de una belleza casi poética, ¿no es cierto? ¿Quién podría estar en desacuerdo con decir que la justicia es darle a cada persona lo que le corresponde? Pues en principio nadie, hasta que uno se pone a pensar cómo determino qué le corresponde a cada quien. Para empezar, ¿quién era Ulpiano? Un famoso jurista que asesoraba al emperador Caracalla, el hijo de su Julia Domna, uno de los más sanguinarios emperadores de Roma. ¿No es cierto? ¿Quién decidía en esa Roma qué le correspondía a cada quien? El emperador. ¿De qué forma? Arbitraria. ¿Eso era lo justo? ¿No es cierto? Entonces, si nos damos cuenta, esta frase está vaciada de contenido porque no sabemos quién es el que define qué es lo justo y qué no lo es. Pensemos, por ejemplo, en el caso del violín. Imagínense que hay dos personas que quieren un violín. Uno es un virtuoso del violín. El otro no toca violín, los colecciona. Tú eres el propietario del violín. ¿Cómo quisieras poder decidir sobre la base de uno que te pague un precio para que tú le entregues el violín, o decidir sobre la base de lo justo y que alguien te fuerce a entregarle el violín al virtuoso? Probablemente pensarás que lo justo es que, como es tu propiedad, tú lo puedas vender. Entonces, el gran problema de la justicia distributiva y redistributiva es que alguien tiene que decidir por nosotros. De hecho, Aristóteles creía que la esclavitud era una situación natural y entonces le correspondía a esa gente, dentro de la escala de la virtud, ser esclavo, ¿cierto? ¿Quién decide qué le corresponde a cada quien? Es quizás el concepto más injusto que podemos encontrar dentro del fenómeno de la justicia, porque es, en buena cuenta, darle a alguien la posibilidad de actuar como si fuera Dios. Y entonces llegamos a otro problema de justicia, que es el que identifica John Rawls, que también tiene esta pretensión divina de tratar de solucionar el mundo porque no le gusta como es, ¿no es cierto? No lo acepta como tal. Y entonces dice, para definir si algo es justo o injusto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos que todos estamos detrás de un velo de ignorancia y vamos a diseñar un mundo nuevo. Y no vamos a saber qué lugar vamos a ocupar en ese mundo. En ese escenario, dice Rawls, lo que haríamos es diseñar un mundo en el que seamos lo más iguales posibles. Si eso es lo que haríamos, entonces lo justo será tratar de lograr un mundo en donde haya la mayor igualdad posible. ¿Cuál es el error de Rawls? El error de Rawls es partir de creer que los seres humanos podemos, mediante el consenso, cambiar la naturaleza del mundo. Cree que lo que no pudo hacer Dios haciendo un mundo de iguales, lo puede hacer Él a través de un sistema político, ¿no es cierto? Asume, además, que todas las personas, como Kant, tendremos las mismas preferencias. No se pone a pensar que alguien, tras el velo de la ignorancia, podrá pensar, hay 50% de probabilidades de que yo sea exitoso y 50% de probabilidades de que yo sea pobre y quiero correrme ese riesgo. No todos tendremos la misma adversión al riesgo, aunque esa pregunta es irrelevante, porque el supuesto del que parte es imposible. Nosotros no nos encontramos detrás de un velo de la ignorancia, nosotros nos encontramos en un mundo que ya funciona, y dentro de ese mundo que ya funciona tenemos que entender que nuestro rol, desde la política,
desde la economía, desde la universidad, no es jugar a ser dioses, es respetar a los otros individuos. Y entonces, al asumir que todos son adversos al riesgo e ignorar la naturaleza humana, Rawls, en el sistema justo que quiere hacer, elimina los incentivos para progresar. Porque si tratas de igualar, lo que vas a hacer es evitar que la gente tenga incentivos para progresar. Y el ser humano no llegó a este mundo con riqueza. La riqueza es un fenómeno causado. La pobreza es un fenómeno incausado. Todos venimos a este mundo en estado de pobreza. Venimos a este mundo desnudos. Y la ropa es algo creado por el hombre, es riqueza. Los edificios, los alimentos que hoy vemos en los supermercados, todo eso tiene una causa, el progreso del ser humano. Y ese progreso se dio por nuestro ánimo de diferenciarnos de los demás. Si nosotros tratamos de igualarnos, ese motor se pierde. Y entonces, Rawls lo que trata de hacer es ponerle al corredor más rápido zapatos de plomo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que ve Rawls en una carrera? Ve que si yo me pongo a correr con Usain Bolt probablemente me saque muchísima ventaja en poquitísimo tiempo. ¿Cómo hacemos para que Usain Bolt y yo corramos a la misma velocidad? Nada, a Usain Bolt le tienen que poner unos zapatos de acero, de concreto, de plomo, que lo hagan correr muchísimo más lento. Porque la única forma de igualar a la gente es hacia el mínimo común denominador. Nadie nunca podrá hacer que yo corra a la velocidad de Usain Bolt, pero sí podemos hacer, poniéndole el peso adecuado a Usain Bolt, que él corra a mi velocidad. Entonces, el problema de Rawls es que ha generado una serie de políticas que han perjudicado a la humanidad. El affirmative action, por ejemplo, que es tratar de solucionar la discriminación con más discriminación. Es tratar de aplicar como remedio la enfermedad, ¿cierto? Es buscar que los seres humanos estemos siempre subyugados a lo que se requiera para que no destaquemos, para que todos seamos iguales. Y finalmente tenemos la justicia liberal, que, spoiler alert, es aquella en la que yo creo, ¿no es cierto? Y esta es una justicia que parte de entender las cosas como son, pero que no está exenta de situaciones límites y críticas que, para finalizar la charla, quiero conversar con ustedes. La idea central de la justicia liberal, que es la que defienden pensadores como Nozick, Hayek, Thomas Sowell, Friedman, estos últimos dos más desde la perspectiva económica, Hayek y Nozick más desde la perspectiva filosófica, es que cada quien es dueño de sí mismo, de su cuerpo, de sus bienes, y libre de hacer lo que quiera con ellos en la medida que cumpla con el principio de no agresión que John Stuart Mill nos enseñó, ¿no es cierto? Y en la medida en que todos estemos sujetos a las mismas reglas, igualdad ante la ley, que no hayan privilegios, todos sujetos a las mismas reglas, la justicia estará referida más al proceso que al fin, ¿no es cierto? Lo que tenemos que ver como justo o injusto es que la gente no tenga superprivilegios, que a todos se nos aplique la misma regla abstracta y general. Creen que la justicia está más asociada a un proceso que a un resultado. El resultado será el que cada uno libremente pueda obtener en el mercado, porque creen que se debe promover la libertad en lugar de buscar la igualdad, en lugar de buscar la virtud, en buscar de buscar la maximización del beneficio de todos. ¿Cuáles son las objeciones? Las objeciones son de tres tipos y son válidas, pero yo creo insuficientes para descartarla. La primera objeción es el paternalismo. Algunas personas creen que los seres humanos
no estamos en capacidad de decidir por nosotros mismos porque no siempre tenemos la capacidad de entender los fenómenos y de actuar racionalmente. ¿Ok? Y entonces necesitamos del Estado para que decida por nosotros. ¿Qué son sino las decisiones de impedir que la gente pueda fumar en lugares públicos? Yo el otro día fui aquí a una tienda de puros en Honduras, en Guatemala, aquí en Plaza Fontavela. Hay unos sillones hermosos, unos ceniceros prestos para que uno se prenda un puro y te dicen, no, aquí no se puede fumar. Sí, pero si es una tienda de puros, ¿qué otra cosa se puede hacer aquí? ¿No es cierto? No, no, no. Es que el Estado decidió por ti que tú no puedes fumar, porque tú no tienes idea de que fumar te hace daño, por más que te ponen una persona con cáncer de lengua en el empaque de los puros. ¿No es cierto? Creen que requieres de su ayuda para ser racional. Yo creo que esa objeción no es válida. Con eso termino. La otra es el moralismo. Hay cosas que los seres humanos nos repelen y no podemos dejar que pasen. Imagínense la venta de órganos. Imagínense que yo les diga que soy un coleccionista de ojos. Es decir, no quiero comprarle a alguien su córnea para un trasplante, sino a mí me gusta comprar ojos. Tengo un bar y en lugar de botellas voy poniendo los ojitos que me voy comprando. Hay gente que dirá, eso es una perversión, no podemos permitirlo. Dentro de la justicia liberal llevada al extremo, si alguien quiere vender un ojo y alguien quiere comprarlo, es problema de ellos. Veamos el caso, y con esto voy a terminar, del caníbal de Rotterdam. ¿Cuál fue el caso del caníbal de Rotterdam? Es un caso fantástico, ¿no? En realidad no es de Rotterdam, es de Rotemburgo, me he equivocado en la lámina. ¿Qué pasó con el caníbal de Rotemburgo? Era un médico que puso un aviso en el periódico diciendo que quería realizar un acto de canibalismo consensuado, que consistía en que se iba a comer al otro comensal durante un tiempo manteniéndolo vivo hasta que muera desangrado. ¿Qué recibió el caníbal de Rotterdam? Casi 100 aplicaciones. Cómeme a mí, soy un gordito saludable. Cómeme a mí, soy un flaquito y la carne pegada al hueso es más rica. Y así la gente que se promocionaba para ser devorada por el caníbal de Rotterdam. Bueno, eligió una persona, la filmó, esa persona accedió a hacer comida y declaró ante las cámaras que no estaba loco y lo hacía de manera estrictamente voluntaria. La pregunta es si uno es dueño de su cuerpo, ¿puede disponer eso o no? Hay quienes dirán que en esos extremos la justicia libertaria no debería aplicarse. Yo diría que en todo caso es una práctica no recomendable. Para concluir, yo creo en la justicia liberal porque es defendible sobre bases deontológicas y consecuenciales. Deontológicas porque respeta al individuo lo que él quiere, lo que él decide, respeta su libertad. Y consecuenciales porque sabemos desde Adam Smith que cuando la gente actúa libremente y por propio interés, obtenemos el mejor resultado social. 1. 2. Exenta de la arbitrariedad de permitir que los demás decidan por mí, como en la justicia rawlsiana de la igualdad o la distributiva de Aristóteles. Y 3. Parte de entender el mundo como es y no como quisiéramos que sea. Muchas gracias.